Sí, aquí estamos. El 17 de agosto de 2014 es el día que nunca voy a olvidar, cuando me llamaron para avisarme que mi hermano había sido asesinado. Durante los últimos 5 años he atravesado probablemente cada emoción posible. Negación, impacto, luego enojo y después engaño. Creo que esa es la razón por la cual quiero poder contar mi historia. Robert ya no tiene voz, por lo que yo quiero ser la que hable por él. Quiero mostrarles una foto que tengo aquí de Robert, tomada en la que fue la última noche en la que él estaba vivo. Esta foto realmente lo representa por la sonrisa y el pulgar arriba, porque esa era la actitud de Robert, levantar el pulgar. Y miro a esa foto ahora y pienso en que 24 horas después de esa foto, él ya no estaba. Estas son fotos de cuando lo trajimos a casa desde el hospital, luego de haber nacido. Ojalá estuviera aquí. Y así de pequeño nuevamente era un niño muy divertido. Era muy extrovertido, le encantaba estar afuera, no le gustaba usar ropa, solo quería sus botas de vaquero y su pañal. Había 5 años de diferencia entre Robert y yo. Lo recuerdo como el pequeño bebé que vino a casa y lo amé instantáneamente. Él tenía 5 hermanas y Lidia era la mayor. Obviamente él era el pequeño hermano que todos amaban. Creo que los abrazos de oso son lo que más extrañamos, porque él te abrazaba y te quitaba el aliento. Mira la sonrisa de mamá. Sí. Es muy difícil ver estas fotos. Una se pregunta qué salió mal. ¿Te puedo dar esto? Bueno. Ok. Estamos yendo a una casa en Prescott, donde Robert vino a vivir con nosotros tras graduarse de la escuela. Para mí representa un momento y un lugar muy especiales en la vida de Robert. Bueno, ¿qué casa es? Es esta de aquí. Wow, hacía unos 20 años que no venía aquí. Y me resulta emotivo caminar por este lugar, ver la casa y recordar todo. Aún puedo verlo subiendo los escalones hacia la casa. Él volvía a casa luego del trabajo y hablábamos sobre su día. Cenábamos aquí afuera y recibíamos a las visitas en el porche. Recuerdo que él fue a una parrillada en donde conoció a una chica. Volvió a casa diciendo que le gustaba mucho y que pensaba que era la indicada. Ella resultó ser Sabrina. Ella me caía muy bien. Realmente me parecía muy sincera y muy amable. Y ella solía venir a cenar con nosotros. Ellos hacían buena pareja y tenían mucho en común. Ambos eran muy extrovertidos, amigables, amorosos y amables. Yo diría que se completaban mutuamente.
Desde que empezaron a salir hasta que se comprometieron y luego se casaron pasó 1 año. Fue muy rápido, pero si amas a alguien y estás destinado a la otra persona, ¿por qué esperar mucho más? Luego de casarse, Robert comenzó a trabajar en un ferrocarril en Helendale, California. Me ponía muy orgullosa y muy feliz que él hubiera conseguido esta carrera, que realmente quería. Entre las 10 y las 11, mi teléfono sonó. Era mi madre. Al contestar, la escuché llorar. Además de escuchar un pánico imparable en su voz, me dijo: «Se trata de tu hermano. Fue asesinado en el trabajo». Me quedé sin palabras. No sabía qué estaba pasando. ¿Quién había hecho esto y por qué? Pienso lo siguiente: él estaría vivo hoy si no se hubiera mudado. Yo era un detective de homicidios novato. Recibí una llamada de nuestro centro de comunicaciones diciéndome que desde Tehachapi se había informado un homicidio. Más o menos 1 hora después del llamado llegué al lugar. Era un gran complejo industrial con muchos negocios dentro. Al ingresar a la escena, encontramos a un sujeto masculino en el suelo sobre un charco de sangre. Parecía haber sido parte de un forcejeo. Al observar se vio la pequeña puerta de la oficina abierta. Dentro de ella la luz estaba encendida y había varios cajones abiertos, diferentes elementos esparcidos en la oficina. Las primeras hipótesis indicaban que había sido un robo. Descubrimos la cartera de la víctima con el cuerpo y logramos verificar su identidad con su licencia de conducir de California. El nombre de la persona asesinada era Robert Limon. Estoy yendo al lugar donde mi hermano trabajaba. Es una parte muy importante del viaje, porque es donde él fue asesinado. Estaba muy enojada. Expresé mi enojo mayormente con lágrimas y tristeza, porque no podía entender la razón por la cual alguien terminaría con la vida de un hombre como Robert. Mirando hacia atrás los últimos 5 años, jamás me hubiera imaginado en qué hubiese resultado todo esto, ni lo que le pasó a mi hermano. El cuerpo parecía tener 2 heridas de bala, una en el rostro y una en la parte superior del pecho. Encontramos dinero en la oficina. Si se trató de un robo, ¿por qué dejaron el dinero y también la cartera? Pudimos procesar la escena y había muy poca evidencia que nos pudiéramos llevar. Algunos de sus compañeros de trabajo aparecieron en la escena. Hablamos con ellos sobre él y qué tipo de persona era. Nos dijeron que Rob era un gran tipo y que no estaban seguros de por qué alguien hubiera querido asesinarlo. No sabíamos si tenía problemas de familia, enemigos o si debía dinero. Nunca sabemos por qué la víctima es asesinada. Siempre hay que descubrir qué pasó y por qué.
A Robert no le tocaba trabajar el 17 de agosto, pero lo habían llamado el día anterior. Y él había aceptado tomar ese turno. Creo que arrancó a las 7 a.m. y su jornada era habitualmente de entre 10 y 12 horas, por lo que él estuvo todo el día allí. Robert y Sabrina se enviaban mensajes varias veces al día mientras él trabajaba. Habían pasado algunas horas sin que Sabrina tuviera contacto alguno con Robert, por lo que estaba preocupada. Ella comenzó a escribirle frenéticamente. «Oso, ¿dónde estás? Oso, estoy preocupada». Ella lo llamaba de ese modo. Él nunca respondió. Yo estaba impactada, preguntándome qué había ocurrido. Enfrenté una etapa de negación, pensando que no había forma de que eso hubiera pasado. Los detectives hablaron con Sabrina. Yo la llamé. Y ella lloraba desconsolada por el teléfono, diciendo que era su mejor amigo, que era su mejor amigo. También decía, ¿qué haré? ¿Qué haré? Sabía cuánto Sabrina amaba a Robert. Me daba cuenta de que ella estaba destruida, como si hubiera perdido una parte suya. Su otra mitad se había ido. Intentaba estar fuerte con ella y preguntarle qué podía hacer desde mi parte y cómo ayudarla a atravesar esto. Observamos que había algunas cámaras de seguridad en el complejo. Vimos el video y detectamos a un sujeto aparentemente masculino cojeando un poco y con una especie de bolso en su mano. Parecía estar usando un abrigo pesado. Era agosto y el clima es cálido en ese mes. Era raro. Podía estar involucrado en el asesinato de Robert Blimon. Debíamos intentar localizar a esa persona para interrogarla. Encontrarla sería difícil porque la cámara estaba muy lejos. Había mucha gente en Tehachapi que caminara cojeando, por lo tanto teníamos a muchas personas en la mira. Un residente local me informó que creía que un sujeto podía haber estado involucrado. Esa persona se llamaba Joshua Wihast. Descubrí que Joshua vivía en la zona y que a veces recorría la instalación a pie y se desplazaba por la carretera que conectaba la instalación con su barrio. Al investigarlo descubrí que tuvo problemas en el pasado. Mientras veía sus antecedentes, descubrimos que él tenía algunas armas de fuego registradas a su nombre. Ahí supe que debía hablar con él. Debíamos saber si Joshua había presenciado el incidente o estado involucrado en el asesinato de Robert Blimon. Ojalá pudiera decirle, Robert, no vayas a trabajar porque te van a disparar y vas a morir. Estoy entrando en la terminal del ferrocarril donde él trabajaba. Esto quita el aliento, tal como me está pasando ahora. Ves el camión de NSF y piensas y recuerdas que Robert estuvo allí. Ahí es donde trabajaba y ahí respiró su último aliento. En el interrogatorio nos pareció que él no podría haber superado la fuerza de Rob para haberlo asesinado. Creímos que ocurrió una especie de forcejeo. Robert parecía ser fuerte y Josh no lo era. Era muy débil y frágil. Descubrimos que Josh había estado en el hospital el día anterior al asesinato y que lo había atropellado un auto. Nos contó que estaba con sus padres. De modo que envié a un investigador para que
hablara con los padres de Josh. Y ellos confirmaron su coartada. Había que volver a empezar. Estoy un poco ansiosa. Y hay un tren. Siempre hay un tren por aquí. Es muy difícil hacer esto ahora. No pensé que iba a ser tan difícil, pero lo es. Casi quiero subirme al auto e ir a casa. Este es un lugar importante para la vida de mi hermano. Y para mí, porque aquí perdí a mi hermano menor. Ahora hay puertas aquí. Siempre estaban abiertas. Y sé que la regla ahora es que estén cerradas por lo que ocurrió aquel maldito día. Me pregunto si Robert estuvo asustado en ese momento. ¿Sabía lo que le iba a pasar? Estoy segura de que él se preguntaba por qué ocurría eso. Pienso si habrá sufrido. Eso es lo que más me preocupa. ¿Habrá estado ahí tirado, sufriendo y esperando que alguien lo ayudara? Cuando reflexiono sobre la foto tomada la última noche con vida de Robert, esta cobra mucho mayor significado. Pienso cuánto cambiaron las cosas en 24 horas y me pregunto qué pasaba si eso se podría haber detenido o si se podría haber cambiado todo. Recibí un llamado telefónico con información sospechosa. Un armero tenía un revólver de gran calibre en su negocio y el dueño de ese revólver quería cambiar el percutor diciendo que el arma no estaba funcionando bien y por eso quería cambiarlo. El armero probó el revólver y funcionó bien, pero el dueño insistía en cambiarlo, lo que era sospechoso. También descubrí que el dueño de ese arma de fuego había arrendado un lugar dentro del complejo donde Rob fue asesinado. ¿El sujeto intentaba arreglar el arma por temas de mantenimiento? ¿O quizá intentaba ocultar que había asesinado a Rob Limon? Incauté el arma de fuego de manera inmediata y la llevé al laboratorio criminalístico. En ese momento estaba muy entusiasmado, pensando que esto podría conducirnos al asesino de Rob. Pero luego descubrimos que esa no era el arma utilizada para asesinar a Rob Limon. Descubrir eso fue una enorme decepción. Unos días después me dirigí a Helendale para hablar con Sabrina. Le pregunté si alguien estaba enojado con Rob, si tenía enemigos, y ella me contestó que no era así, que todos amaban a Rob. Le pregunté si creía que Rob estuviera teniendo una aventura amorosa, lo cual negó rotundamente. Descubrí que Sabrina y Robert tenían amigos y organizaban eventos y vacaciones juntos. Ese grupo se autodenominaba la Manada de Lobos. Jason y Kelly Bernatin también eran parte de esa manada de lobos. Queríamos descartar sospechosos entre las personas involucradas en ese grupo social. Tras hablar con cada miembro de la manada de lobos, todos habían dicho solo buenas cosas sobre él. Pero luego recibí un llamado telefónico de Jason Bernatin que cambió esa idea. Hola Chris, ¿cómo estás? Bien. Jason ¿Cómo estás? era uno de los mejores amigos de mi hermano. Y él trabaja como bombero en Helendale y se hizo amigo muy cercano de Robert y Sabrina. Se llevaban muy bien.
La primera vez que conocí a Rob fue en una parrillada en su casa. Él organizaba las mejores parrilladas. Sí, Él se encargaba de la robillada. Nos hicimos amigos muy cercanos de Rob y Sabrina. Era una pareja con quien uno siempre quería estar. Un día fuimos a un bar al cual Sabrina insistía con ir y Jonathan Hearn, a quien conozco del departamento de bomberos, apareció allí. Unas semanas después, él me envió un mensaje. Hey, necesito el número de teléfono de tu amigo Rob. Tengo que hablar con él. Yo lo llamé y comencé a decirle, hey, Jonathan, ¿qué sucede? Esto no tiene sentido. Confesó tener una aventura con Sabrina. Un hombre que haga lo que hizo él es un monstruo. Cuando tus peores temores se vuelven realidad. Fue mucho peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Y no hay nadie para escucharte. Pueden recorrer kilómetros y kilómetros y no ver ni un auto. No hay nada. ¿De qué sirve gritar por ayuda? Ahora siempre mires por encima del hombro. ¿Habrá alguien saliendo de la oscuridad, saliendo de los árboles? Silencio mortal en Haití. Me enfurecí con Jonathan y le dije que se aleje de Sabrina, se aleje de Rob y se aleje de los niños. Le dije a Rob que Jonathan estaba teniendo una aventura con Sabrina. ¿Y le dijiste a Robert? Rob me contó que ya lo sabía. Lo había descubierto la noche anterior. Rob le había hecho preguntas a Sabrina esa noche y ella admitió haber estado en una especie de aventura, la cual supuestamente había terminado. Pensé que se había terminado porque habían sido descubiertos. Eso me hizo creer que quizás ella no estaba siendo sincera. Una semana después del asesinato de Rob, Jonathan Hearn me llamó. Él era un tipo al que le había dicho que se alejara de mí, se alejara de Rob, se alejara de Sabrina, y eso me enfureció. Acabo de escuchar sobre Rob. ¿Y sabes qué? He estado viviendo de manera muy equivocada. Y ¿sabes qué? Siento que Dios me ha derrotado y Él tiene mi atención. Y te suplico, de rodillas ahora mismo, si puedo encontrarme contigo y pedir perdón. Ya había escuchado ese mensaje de voz. Lo que me di cuenta de inmediato era que quería compensar el mal que había hecho. ¿No es eso lo que dijo? Había muchas cosas que estaba haciendo mal, como haberme llamado a mí. Él había tenido una aventura con Sabrina. No tenía que estar llamándome. Había muchas cosas que me hacían sospechar. Quería algo de mí. Sí, y había Eso algo estaba que claro. necesitaba de forma urgente. Sí. Eso fue lo que interpreté. Luego de escuchar ese mensaje de voz, llamé al detective Meyer. Al descubrir una aventura amorosa en una investigación de homicidio, inmediatamente apuntas a la persona que participa en ella como posible sospechosa. Al oír ese mensaje de voz, Jonathan aparentaba estar pidiendo perdón por algo, pero ¿por qué cosa? Y eso debíamos descubrir. Escuché que Sabrina había tenido una aventura con Jonathan. Fue duro escuchar que mi cuñada había sido infiel a mi hermano, lo cual conllevaba una traición en una familia. Jamás hubiera pensado que ella iba a engañar a Robert, porque siempre parecía muy feliz con él, por lo que nunca se me había cruzado por la mente. Robert habría estado devastado, porque él era un hombre de familia y eso era lo importante para él.
Al investigar los antecedentes de Jonathan, hallamos 2 armas de fuego de gran calibre similares en tamaño a la utilizada para asesinar a Rob Limon. También recogimos otros videos de vigilancia en zonas, negocios y residencias vecinas. Ubicamos otro video de seguridad de la calle del día del homicidio. Había varios vehículos yendo y viniendo. Había una moto en particular que no podíamos asociar a nadie que trabajara o viviera en la zona. Debíamos identificar al sujeto que la manejaba. Descubrimos que Jonathan tenía una moto, por lo que observé un video de seguridad de una gasolinera que estaba en su camino a casa. 1 hora después del asesinato, una moto muy similar había parado en la gasolinera. El teléfono de Jonathan nos demostró que había varios miles de mensajes de texto y llamadas entre Sabrina y él. En algún momento Sabrina y Jonathan habían dejado de hablar, pero al día siguiente aparecía un nuevo número en los registros de él. Descubrimos que Jonathan o Sabrina habían comprado un teléfono comúnmente llamado prepago. Ellos intentaban ocultar que aún su relación continuaba. El teléfono de Jonathan estuvo en la ubicación general de su residencia durante todo el día del asesinato. Jonathan había recibido varios mensajes de texto de Sabrina, pero no le contestó, y eso era sospechoso. Esto nos sugería que él no había estado en el mismo lugar que su celular. Si no estaba en el mismo lugar, ¿dónde había estado? Pensamos que Jonathan había dejado su teléfono en casa a propósito para tener una coartada mientras se dirigía a asesinar a Robert. Durante ese registro encontramos las armas de fuego pertenecientes a Jonathan. Había mucha evidencia circunstancial contra Jonathan. Necesitábamos más. Las escuchas nos permitían acceder a las conversaciones telefónicas con el fin de obtener más pruebas útiles para un proceso judicial. A través de las escuchas se incluía la oficina del fiscal de distrito en la investigación. Una vez que decidió tener evidencia suficiente para hacer un arresto, también decidimos terminar con las escuchas. La información obtenida de las escuchas sugería que Sabrina también había estado involucrada en el asesinato de Robert Limon. Cuando descubrí que Jonathan y Sabrina habían sido arrestados, no lo pude creer. Esto es algo que uno escucha sobre otras personas. Esa no es la vida de uno, pero se trataba de la mía. En ese momento afectaba a mi vida. Sabrina le dijo al oficial que la trasladó que quería hablar conmigo sobre la investigación. Tengo una familia muy buena. Yo no puedo creer que esto haya sucedido. Sí. Se trata de alguien a quien introduje a mi círculo y con quien me relacioné. Yo solo... wow, ¿entiendes? Teníamos una relación profunda. Parecía sorprendida de que Jonathan hubiera participado en el asesinato. Hablemos de cuando comenzaste a trabajar en Costco. Entiendo que ahí conociste a Jonathan. En 2012, Sabrina decidió volver a trabajar. Ahí conoció a Jonathan Hearn. Todo arrancó cuando nos conocimos. Él tenía una camisa de bombero. Conozco a otros bomberos y
Yo soy una persona sociable, por lo que comencé a hablar con él. Luego Jonathan venía todo el tiempo. Lo veía constantemente. Intercambiaron los números de teléfono y comenzaron a hablar regularmente. ¿Cuándo se convirtió en una relación sexual? Como un año después. Bien, ¿y con cuánta frecuencia se veían? Algunas veces a la semana. Muy bien. Es increíble todo lo que desaté. Sí. Es una vergüenza y Rob ya no está. Tengo que vivir con eso. Y me asusta mucho. Es que... Había pruebas circunstanciales de las escuchas que nos llevaban a creer que ella había estado involucrada. ¿Hola? Hola. Recibí un mensaje del detective Mayer. Quiero que reces. Te necesitamos mucho, Dios. Ayúdanos. Tenemos un propósito que tú nos diste, Dios. Por favor, ayúdanos a ser prudentes, Dios. Ayuda a Sabrina a tener las palabras correctas para que no dé demasiada información que no necesite ser compartida. Hablaban de que la policía conocía sobre su aventura, lo cual los ponía muy nerviosos. Desde el punto de vista de un proceso judicial, tú y yo tenemos una aventura. Por supuesto que indagarán en eso, obviamente. ¿Aparentamos ser los implicados? Por supuesto. ¡Qué desastre! ¿Te das cuenta? ¿Qué desastre? Esto es... ¡Qué desastre! Un desastre. Ni puedo pensar en eso. Durante mi interrogatorio a Sabrina, ella admitió tener una aventura con Jonathan. Sin embargo, negaba ser parte del asesinato de su esposo. Tienes que decirme, ¿por qué tú no eres cómplice de este homicidio? ¿Por qué no lo soy? Sí. Porque nunca hubiese querido que Rob muriera. Nunca hubiera querido que muriera. Sí, lo que hiciste. Estuvieron semanas hablando de cómo esto era la voluntad de Dios. Sé que parece malo, pero... Dilo en tiempo pasado, parecía malo. Sí, entiendo. Como no había mucha evidencia contra Sabrina, al fiscal no le parecía que hubiera suficiente evidencia para procesarla. Cuando escuché que la habían liberado, me enfurecí. Entonces decidí llamarla. Y lo que me dijo fue que Jonathan y ella eran como ratones en una rueda, girando y girando. Estoy en la tienda donde Sabrina trabajaba y es el lugar donde terminó conociendo a Jonathan. Esto me hace retroceder y preguntarme cómo sería hoy todo si Sabrina nunca hubiera obtenido este trabajo. Si quizás Jonathan hubiera ingresado a otra tienda en lugar de ingresar a esta. Y esto me hace preguntarme si cuando Jonathan ingresó, ella se sintió atraída por él o fue al revés. Este también es el lugar donde el engaño empezó a gestarse. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. No me quiere. No me quiere. ¿No me quiere? Descubre el lado melodramático de TNT. Llega TNT Novelas, un nuevo canal para vivir mucho más que finales felices. Genial. Sí, acepto. ¡Dijo que sí! TNT Novelas, te vas a enamorar. Estoy en el tribunal del condado de Kern y venir aquí es donde empezó todo, hace 3 años, con el juicio.
Procedimos con los cargos contra Jonathan Hearn y justo antes de arrancar su juicio, Jonathan decidió confesar el homicidio de Rob Limon. No ocurre muy seguido que un asesino quiera sentarse con el investigador para confesarle la historia completa. Jonathan me contó que él era la persona en las cámaras de seguridad y que se había disfrazado el día del asesinato para que buscáramos a un señor más viejo, en lugar de alguien de su estatura o que se pareciera a él. Él se disfrazó con una máscara, un saco largo y una renguera. Dijo haber rengueado ante la cámara a propósito porque sabía que allí había una. También disfrazó su moto poniéndole algunos tipos diferentes de funda para que no pareciera la misma que luego íbamos a investigar. No era un asesinato impulsivo, sino algo realmente cuidado. Y también quería dar información que condujera al arresto de Sabrina en relación con su participación en el homicidio de Robert Limon. Recuerdo cuando recibí el llamado de que Sabrina había sido arrestada y Randall Mayer me llamó. Le pregunté, ¿es de verdad esta vez? Él me contestó, sí, esta vez es verdad. Saber que Sabrina seguía alegando su inocencia luego de que Jonathan había aclarado todo sobre su participación, se sentía como otro engaño más. ¿Alguna vez hablaste de querer que Robert se fuera o muriera? No, nunca dije que muriera, ni se fuera, no. No quería que Robert se fuera. Sentía que no había duda de que ella estaba involucrada en esto, ni de que ella sabía que Jonathan había matado a mi hermano. Realmente creo que Sabrina manipuló a Jonathan para que asesinara a Rob. ¿Cuándo fue que comenzaste a hablar de asesinar a Robert? Creo que fue entre fines de 2013 y principios de 2014. ¿Y con quién tuviste esas conversaciones? Sabrina. Él estaba cegado por el amor de Sabrina. Es algo así como lo que sucede con una viuda negra. Dijiste haber hablado sobre el divorcio con Sabrina. Así es. ¿Y cuál era su respuesta en esas charlas? Que el divorcio no le resultaba una opción muy interesante para los cimientos de nuestra relación. ¿Qué dijo Sabrina que ella quería que hicieras? Con respecto a Rob, matarlo. Cuando escuché la palabra culpable, temblé dentro mío, porque aunque el veredicto era culpable, eso no traería de vuelta a mi hermano. Realmente quise explotar y decir, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué decidiste terminar la vida de Robert? Me alivió que Jonathan dijera la verdad y que se hiciera justicia finalmente.
siempre quise saber si mi hermano conocía al hombre que lo estaba asesinando. Tras escribir muchas cartas a Jonathan, se lo pregunté. Y él me contestó que no lo conocía. Mientras terminaba con la vida de tu hermano, su último acto de amabilidad fue darme una botella de agua. Y eso ilustra qué tipo de persona era Robert. Le dio agua a un total desconocido que parecía haber tenido calor en una moto. El mayor dolor que siento es por los niños. Perdieron a su padre. Y los niños necesitan a su padre. Ellos eligieron creer a su madre y sienten que yo tomé partido. Yo tomé el partido de la verdad y la justicia. Y espero que algún día puedan ver eso y saber que no soy su enemiga. Comenzar este viaje me recordó los días oscuros, los días en los cuales pensaba cómo iba a poder sobrellevar esto. Pero eso es algo en lo cual no quiero enfocarme más. Quiero enfocarme en el amor que Robert dio a tanta gente. Parece haber cada vez menos de esos días difíciles ahora. Hay más días alegres y eso es algo por lo cual estoy muy agradecida.